Yo he enseñado traducción durante mucho tiempo. Fui profesora de la Universidad Femenina durante más de 20 años, ¿ya? Y bueno, y aparte de eso he sido profesora de idiomas, he sido profesora de colegio, he sido profesora en la Alianza Francesa y generalmente he tenido una buena relación con los estudiantes. ¿Ya? O sea, si ustedes son estudiantes, bueno, pues me parece natural recibirles y si en algo puedo cooperar para lo que es la culminación de sus estudios, todavía están en el segundo ciclo. En el segundo ciclo. Ya, pues con mucho gusto lo hago, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué es para usted ser un traductor e intérprete? Bueno, ser un traductor e intérprete significa ser un agente, digamos así, de relación entre dos personas, dos entidades, dos instituciones que no hablan el mismo idioma. O sea que es un agente de comunicación, podríamos decir. Pero no sé si está definido de otra manera en algún sitio. Pero para mí es eso, alguien que sirve para comunicar a dos entidades que no se podrían entender por hablar diferentes idiomas. ¿Y cómo nació su vocación? En realidad mi vocación fue un tanto tardía, porque mis estudios universitarios no eran de traducción. Yo tengo dos licenciaturas, una licenciatura en periodismo, que trabajé durante muchos años en periodismo, y una licenciatura en lenguas modernas con mención en francés, ¿ya? Pero ninguna de las dos estaba dedicada a la traducción. Estaba una de periodismo y otra de estudio de la lengua, ¿ya? Entonces, cuando era profesora cuando vine a vivir al Perú, ¿ya? En el 71, empecé a trabajar en la Alianza Francesa. Y en la Alianza Francesa yo enseñaba francés y español, francés para los peruanos y español para los extranjeros. Y entonces, como me sabían bilingüe, los directivos de la Alianza, cuando llegaba un visitante o un expositor que no hablaba el idioma y querían hacer una presentación ante un público, recurrían a mí. La primera vez que me pidieron que interpretara, que yo no había interpretado antes, pero bueno, dije, tan difícil no puede ser, pues, ¿ya? Y empecé a interpretar en la Alianza Francesa sin haber hecho estudios de interpretación, ¿ya? Sino simplemente por el conocimiento de los dos idiomas, ¿ya? Y generalmente eran traducciones, era una interpretación consecutiva, que no es mi preferida. Yo prefiero hacer simultánea que consecutiva, pero de todas maneras la consecutiva era relativamente más fácil para empezar, pues, ¿ya? Y después de eso, la Alianza Francesa hizo un curso de traducción e interpretación con el auspicio de la Alianza Francesa de París, y yo decidí, ya que estaba practicando el oficio, entonces decidí seguir el curso, que fue un muy buen curso, realmente fue un curso en el que aprendí mucho. Hay un buen laboratorio de idiomas en la Alianza Francesa de acá de Miraflores, y ahí fue donde me hice traductora, pues, o sea que era después que ya tenía una vida profesional como profesora o como periodista, que había trabajado fuera de acá bastante tiempo. ¿Qué es lo que más le apasiona de su carrera? Bueno, así como apasionado, quizás es una palabra muy fuerte, sí. Ya. Pero lo que más me interesa de la traducción es que me obliga todo el tiempo a investigar. O sea que aunque hay trabajos rutinarios para los que usted no necesita investigar nada, pero hay muchos trabajos que sí exigen investigación, y la necesidad de investigar es una de las cosas que me gustan de este trabajo, y el contacto con los dos idiomas, pero sobre todo que nos obliga casi continuamente a... Por ejemplo, yo soy traductora de francés en directa y en inversa, ¿ya? Pero, por ejemplo, a veces el francés de Canadá no es el mismo que el francés de Francia, que es el que yo conozco, y tengo que estar enterándome de cómo se dice eso, a qué corresponde en castellano, a expresiones francesas que ni siquiera existen en Francia, sino que son privativas de Canadá. Y respondiendo a la pregunta es, ¿con qué idioma inició su carrera y por qué
Bueno, con el francés, básicamente. Yo había hecho una licenciatura, como le contaba, en lenguas modernas, con mención en francés como primer idioma y con inglés como segundo idioma. Yo hablo inglés, lo entiendo bien, lo leo, ¿ya? Pero no he trabajado en traducción en inglés. Yo, en la Alianza Francesa, el curso que hice, que fue de traducción en francés, básicamente, ¿ya? Y eso es lo que he venido haciendo. ¿Qué dificultades ha encontrado usted a lo largo de su carrera? No sé, como traductora, yo le diría que pocas dificultades, más que nada las dificultades lingüísticas que le estoy mencionando, por el hecho de que el francés no es el mismo, el francés que se habla en Haití no es el mismo que se habla en Canadá o no es el mismo que se habla en Francia, o sea que hay ligeras diferencias entre unos y otros países, pero de todas maneras, a veces, tal como estaba explicando, hay algunas expresiones que no son comunes al francés de Francia, pero con el que yo tengo mayor contacto, no solamente de Francia, sino de los países francófonos de Europa, de Bélgica, de Suiza, etc. Pero grandes dificultades, la verdad, no he encontrado. No puedo hablar de dificultades particulares. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción jurada y una traducción normal? Bueno, la traducción que yo hago generalmente es lo que se llama traducción oficial, ¿ya? Los traductores oficiales somos traductores reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, hemos pasado un examen para ser traductores oficiales, un examen convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Y ellos son los que nos han titulado. Entonces ellos son los que de alguna manera hay lo que se llama una junta de vigilancia de los traductores públicos juramentados, que ellos de alguna manera supervisan nuestro trabajo, ¿ya? Las traducciones oficiales normalmente deben hacerse sobre documentos que están legalizados. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien los legaliza antes de que nosotros los traduzcamos. Pero las traducciones simples, que no son oficiales, no necesitan esas legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que pasa es que para la mayoría de trámites administrativos oficiales le piden a la gente traducciones oficiales. Entonces, por eso es que existimos los traductores públicos juramentados. Una traducción se hace oficial con nuestra firma, como estamos reconocidos por el Ministerio. Es nuestra firma lo que le da la oficialidad, digamos así, ¿eh? Mientras que la traducción simple no necesita esa legalización previa de relaciones exteriores, ¿ya? Y no se puede utilizar para los mismos trámites que la traducción oficial. Por ejemplo, el tipo de documentos que yo traduzco más frecuentemente, que son partidas de nacimiento de gente que quiere viajar, o certificados de estudios también de estudiantes que quieren hacer valer sus notas, sus diplomas ante instituciones francófonas, ¿ya? Que es el campo en el que yo trabajo, tienen que hacer traducciones oficiales. ¿Qué métodos recomendaría para el aprendizaje de un idioma? Eso es difícil. ¿O como un primer método? No, bueno, lo primero es estudiar bien el idioma en una institución de prestigio y que realmente lo prepare bien. En segundo lugar, me parece prácticamente obligatorio una estancia en el país de la lengua de aprendizaje, porque una cosa es lo que uno aprende en una institución y otra cosa es lo que uno aprende oyendo a la gente hablando en la calle y teniendo que defenderse con un idioma en un país donde no se habla su lengua materna. Pues, de manera que primero estudiar, porque no veo otra forma, y segundo, completar ese estudio con una estancia en el país de la lengua que uno quiere, a la cual uno se va a dedicar a traducir, ¿eh? Actualmente, ¿cómo ve usted el mercado laboral para un traductor e intérprete? Pues mire, es diferente para los traductores y para los intérpretes. Los traductores de francés y al francés no somos muchos, creo que somos 6 o 7, no somos más.
O sea que a mí no me falta trabajo, yo tengo trabajo prácticamente todo el tiempo ya. Para la interpretación, que yo no la hago ya hace algunos años, yo sé que mis colegas intérpretes están teniendo problemas para conseguir el trabajo, porque hay muchos recién egresados de las facultades o de las instituciones que preparan intérpretes y que se prestan a trabajar por salarios mínimos, o sea que no están pidiendo lo que se debería pedir por una hora de interpretación, que finalmente la interpretación requiere mucho esfuerzo, pues. De manera que algunas de mis colegas se han quejado de que su trabajo ha disminuido, ¿ya?, debido a esta oferta de los recién egresados de las facultades de traducción o de las escuelas de traducción, en que se avienen a trabajar por salarios muy pequeños, ¿eh? Entonces, en ese sentido, por lo que me cuentan, me parece que en el campo de la interpretación es que hay un desbalance respecto a lo que era hace algunos años. En el campo de la traducción no creo, pero no me consta tampoco, ¿eh? Porque yo no trabajo para un estudio ni nada así, yo trabajo sola propiamente, ¿eh? Y como a mí no me falta trabajo, le podría contestar a partir de mi experiencia personal, pero que tampoco quizá no es la de todo el mundo, pues, ¿ya? Como última pregunta, ¿qué recomendaciones le daría usted a un traductor junior como nosotros? Bueno, primero que se prepare muy bien, como le digo, ¿ya? Y hay una cosa que sí me gustaría hacer notar, no sé, coméntenlo con sus profesores, miren a ver qué dicen ellos, ¿eh? Y es que a través de los años en que yo enseñé traducción e interpretación, las dos cosas, yo me di cuenta que para traductores casi todos servimos, o sea que con estudio y trabajo y conciencia de lo que es la profesión, uno sale adelante. Pero para la interpretación yo tuve la experiencia de que a veces tenía alumnas sumamente trabajadoras, cuidadosas, que hacían los deberes impecablemente, etcétera, pero que no todas podían interpretar, al menos en interpretación simultánea. Entonces se necesitan cualidades personales, yo diría, para la interpretación, aparte de lo que uno aprenda, o sea, un poder de concentración muy grande, porque cuando uno interpreta hay hasta 3 operaciones que intervienen, o sea, uno está oyendo en otro idioma, está entendiendo y traspasando ese mensaje al idioma de salida, pero al mismo tiempo, mientras está emitiendo ese mensaje, tiene que seguir oyendo al que sigue hablando y acordarse de lo que está oyendo para poder seguir interpretando. O sea que si no se tienen reflejos sumamente rápidos, la interpretación no siempre... A mí me ha pasado que ustedes lo deben saber ya, no sé si han hecho algún tipo de práctica, pero cuando se hace una interpretación simultánea en cabina, normalmente somos 2 personas quienes lo hacemos, ya para turnarse, porque es un trabajo fatigante finalmente, ¿eh? Ya. Pero a veces nos ha faltado una de las personas y yo he tratado de conseguir quien pudiera reemplazarla, algún bilingüe que estuviera por allá, y algunos se han animado a hacerlo y ha fracasado acá porque no tenía el entrenamiento necesario, o otros no se han atrevido a hacerlo por el miedo. Yo siempre me acuerdo de una de las interpretaciones de las primeras de mi carrera, que llegó a Lima uno de los que había sido el descubridor del SIDA, un profesor francés, y dio una conferencia en el Hospital Rebagliati, y la gente le pidieron a la Embajada de Francia y a la Alianza Francesa que les consiguiera un intérprete, y la Alianza Francesa me encontró a mí, que siempre me tenía un poco a mano para que lo interpretara, y me fui a Rebagliati a interpretarlo con un miedo terrible, porque estoy hablando de hace muchos años, cuando todavía no se sabía sobre el SIDA, y el profesor venía a hablar particularmente de eso. Ya. Y había una serie de médicos entre los asistentes
que hablaban francés, que habían estado en Francia. Y yo traté de convencer a alguno de que hiciera la interpretación, porque yo pensé, siendo médico y entendiendo el francés, lo puedo hacer mejor que yo. Ya. Ninguno se animó a hacerlo. Entonces el profesor francés fue muy amable, estuvimos conversando, me dijo cuáles eran más o menos los términos en los que yo podía tener alguna dificultad, tratamos de dar, y resultó bien, todo el mundo entendió, pudimos hacer la sesión de preguntas y respuestas sin mayor dificultad, pero era una interpretación que me daba un miedo espantoso, porque era sobre un tema sobre el que yo no conocía nada, prácticamente, bueno, ni lo conocía ni yo en aquella época, ni yo ni nadie. Y no era tan fácil como ahora, que uno puede encontrar en internet información sobre prácticamente sobre todo. Ya, bueno, pues hace años eso no era así. ¿Ya? Entonces, pero yo le digo, ninguno de los médicos que hablaba francés y que entendía se animó a hacer la interpretación. Por eso le digo que para la traducción, con insistencia, con cuidado, con mucho cuidado de verificar cuidadosamente lo que uno tiene que dar como equivalencia, casi todos servimos, pero para la interpretación yo diría que aparte de eso se necesitan condiciones personales especiales para ser un buen intérprete. Y como les decía, yo prefiero la interpretación, yo he podido hacer interpretación simultánea con mucho gusto y con bastante facilidad, y en cambio la interpretación consecutiva a mí me gusta menos, porque normalmente en una consecutiva uno se pone de acuerdo con el expositor para de qué duración van a ser los espacios en que hable, para que no hable tanto que de uno o tener que tomar demasiadas notas. Pero no todos los expositores se acuerdan de esto, y algunos se disparan a hablar durante un montón de tiempo. Entonces es difícil para el intérprete resumir lo que ha oído, porque no puede repetir palabra por palabra en la consecutiva, ¿ya? Y las dos yo prefiero decididamente la simultánea. ¿Ya? No, muchas gracias, licenciada Lero. ¿Eso es todo? Hemos aprendido mucho de esta entrevista. ¿Usted cree? Sí, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, a ustedes más bien por su atención.